Gustavo Lechuga Alfaro, en Ciudad Deportiva. Que sus orígenes están en Rafaela, ha jugado ahí, se ha desempeñado como entrenador. ¿Qué recuerdos tiene? Sí, la verdad, o sea, mis raíces y todos mis antecedentes futbolísticos están ahí en Rafaela. Arranqué como jugador, tuve la oportunidad en un momento de llegar a lo que fue, clasificar a lo que fue el Nacional B para Atlético de Rafaela, era meterse por primera vez en lo que fue fútbol profesional, y de ahí en algún punto también un poco cambió mi vida porque yo era un estudiante de ingeniería química, mi vida iba por otro lado, y cuando de pronto tenemos la oportunidad de empezar a trabajar en lo que es el fútbol profesional, a jugar lo que es el fútbol profesional, de ahí me picó el bichito para después, una vez que dejé como jugador, intentar ser como entrenador lo que no había logrado como jugador, que era jugar en primera. ¿Y cómo fue ese paso? Recuerdo con Botanís, creo que inició en Atlético Rafaela, ¿es así? Exacto, sí. Más que nada porque yo todavía no estaba recibido de entrenador, porque en algún momento no podíamos hacer el curso siendo jugadores en actividad. Entonces tuvimos que, yo tenía que, para poder dirigir, estaba dirigiendo Atlético de Rafaela, pero no tenía el título habilitante como para poder hacerlo. Entonces ahí con Lito empezamos a trabajar juntos para empezar a hacer el camino de lo que es el fútbol profesional. ¿Y cómo? A ver, fue una sorpresa la verdad, porque luego de que Atlético Rafaela jugaran en la B Nacional, alternar a mitad de tabla, ustedes toman el equipo y lo llegan a pelear por el ascenso, lo llegan a poner subcampeón con aquel equipo de Clemens, Mario Vera, Goyen. ¿Qué recuerdos tiene de esa época? Sí, la verdad, un equipazo aquel. Más que nada que nos tocó también jugar contra un estudiante de La Plata, donde en aquel momento había debutado la Bruja Verón, y era un equipo que jugaba al Mago Caste, Palermo, un equipo fantástico de estudiantes que había ido ahí al descenso, y bueno, nosotros terminamos segundo de ese equipo y haciendo realmente una campaña muy buena. Entonces de ahí fue mi primera experiencia como entrenador, y bueno, de ahí en adelante ya desandé toda mi carrera en Rafael y después en los distintos lugares. Le costó mucho llegar a Primera División, tuvo que lucharla mucho en el ascenso, estuvo en equipos como Quilmes, bueno, había tenido un pequeño plazo por Belgrano de Córdoba, pero muy corto. ¿Es muy duro para un técnico del ascenso poder insertarse en la Primera División? Antes era más difícil, ahora de la misma manera como era como jugador, ¿no? Antes era mucho más complejo que un jugador del ascenso pueda jugar en primera, o que un director técnico del ascenso pueda dirigir en primera. Era como que las categorías se marcaban mucho más, pero después, desde que muchos planteles empezaron prácticamente a planteles completos a pasar de lo que fue el Nacional B a primera, y empezó también con los entrenadores que empezaron a dirigir en primera y de pronto no desentonaban en ese aspecto, entonces como que se abrió un poco más el camino, pero en aquel momento era muy difícil porque costaba mucho, había entrenadores de mucho prestigio, de mucha jerarquía, como el Coco Basile, como Pasarela, como Grigol, como Bilardo, como Menotti, entonces había que enfrentar a esos entrenadores y realmente era muy difícil para uno que venía del ascenso, Bianchi, bueno, toda esa serie de entrenadores que costaba mucho del ascenso ganarse el lugar en primera, ¿no? Y bueno, después lo pude conseguir ascendiendo primero con Olimpo, que claro, después no pude dirigir en Primera División porque el presidente me dijo que no, que él veía que yo no tenía nivel para dirigir primera, y bueno, al año siguiente, cuando tengo la chance de ascender con Quilmes, ahí empiezo a dirigir en primera, y desde ese momento hasta ahora ya estoy en Primera División. Ese ascenso fue inesperado por todos, porque Olimpo estaba muy comprometido para descender y terminaban ascendiendo. Exacto, sí, fue un ascenso complicado porque era algo parecido a lo que había pasado ahora con el campeonato de 30 equipos en primera, ¿no? De pronto era un campeonato de 25 equipos, porque ya habían descendido 2 veces 6 equipos,
y quedaban 7 descensos y Olimpo, salvo Atlético Tucumán, estaba anteúltimo. Entonces, revertir la cuesta de lo que era evitar el descenso era complicado. Entonces yo lo que le decía era que la distancia que había entre evitar el descenso y jugar, o sea, por el campeonato eran 6 puntos, porque nosotros teníamos que estar entre los 6 y 7 primeros equipos del campeonato para evitar el descenso. Y bueno, en ese momento era tan competitivo todo que la distancia que separaba el primero al sexto eran 6 puntos. Y por eso, si nosotros estábamos para salvarnos el descenso y teníamos un poquito más de ganar esos partidos que uno tiene que ganar, podía soñar con el ascenso también, que fue en definitiva lo que terminamos consiguiendo. Y ascendieron el mismo día que Racing sale campeón, prácticamente los medios no lo reflejaron, le dio un poquito de bronca eso. No, sabíamos que más que nada por lo que significaba Racing después de tanto tiempo como está saberlo de volver a ser campeón, ¿no? Yo me acuerdo que en ese momento, porque fue en la problemática del final del gobierno de la Rúa, que estaban suspendidos los partidos y todo lo demás, se habían jugado únicamente los partidos por el ascenso, por la definición del campeonato, y bueno, nosotros habíamos ascendido al Nacional B, Racing había salido campeón de primera división y San Lorenzo que había ganado lo que era la Copa, en aquel momento, la Copa Sudamericana. Y hablando de ascensos ansiados, el que después vivió con Quilmes fue prácticamente soñado porque el equipo llevaba muchas finales perdidas y ustedes tenían una gran presión por ascender. Sí, hacía 11 años que el equipo no podía ascender y tenían 7 finales perdidas y bueno, todo lo que eso significa, ¿no? Entonces había como una especie de síndrome de fatalidad encima, aparte tampoco era Quilmes en aquel momento. Claro. Había equipos que estaban por arriba, como el caso de Atlético de Rafaela, como el caso de Argentinos Juniors, equipos que eran muy poderosos, y Quilmes, si bien era un grande del ascenso, siempre cargaba con la obligación implícita de ascender y con el peso de las finales perdidas, pero bueno, por suerte, después de un año muy traumático, muy difícil, se pudo lograr el ansiado ascenso y después de ahí hacer una muy buena campaña en primera que nos permitió clasificar también a la Copa Sudamericana y a la Copa Libertadores. Sí, y volviendo a ese año del ascenso, ¿le dolió cómo lo trató gran parte del público de Atlético Rafaela en ese partido muy polémico? ¿Se sintió dolido por la reacción de los plateístas más que nada? Sí, te digo que después con el tiempo cura todo, ¿no? En definitiva, uno es respetuoso de las expresiones de la gente, no me gustó lo que había pasado en ese momento. Era un partido muy complejo, donde a nosotros nos habían echado a Quilmes, en ese momento le habían echado 2 jugadores, un partido que lo perdimos 3-2 con 2 hombres menos y nos anularon un gol sobre la hora que era lícito. Entonces, bueno, después de esto la gente en su momento se la agarró conmigo y bueno, uno tiene que ser respetuoso y tratar de aceptar las expresiones de todo el mundo. Lógicamente que no me gustaron, pero como siempre digo, no, a la corta o a la larga el tiempo pone las cosas en su lugar y con el tiempo después vino el reconocimiento de la gente de Rafaela también. ¿Y qué significó ascender un equipo y en el primer año ya meterlo en copas internacionales, en Libertadores, en Sudamericana? Y la verdad que era toda una experiencia nueva, ¿no? Más que nada porque no estábamos habituados a ese tipo de cosas. Para mí no solamente era novedoso el tema de la primera división, sino también participar en las copas internacionales y bueno, toda la expectativa que en definitiva después eso generaba, ¿no? Entonces eso era de pronto en algún punto sorprendente, pero por otro lado era la confirmación de las convicciones de que cuando uno cree algo fervientemente y trabaja en pos de conseguirlo, uno lo puede llegar a conseguir. Y luego del pase por Quilmes, tuvo un paso muy cortito por Rosario Central, se quedó con la espina clavada, bueno, había estado por San Lorenzo también, pero más que nada en Rosario Central, donde uno tenía expectativa de que por ahí le vaya bien, no le fue muy bien, ¿se quedó con esa espina clavada? No, lo que pasa es que me tocó llegar a un Rosario Central muy conflictivo, un Rosario Central donde había mucha diferencia entre el plantel y la dirigencia. Justo me toca asumir el día donde sale un video de Usandistaga insultando a los jugadores y diciendo que si lo mandaba al descenso los iba a mandar a matar a todos, y eso generó un quiebre
en el seno del plantel y bueno, la verdad que fue un momento muy complejo, muy difícil, y que son esas cosas que porque es como que en algún punto don Julio Grondona me pidió, que yo le había dicho que no a la gente de Central, y don Julio me pidió que sí o sí agarre Central, que le dé una mano, pero la verdad, honestamente, fue una decisión equivocada porque Central estaba en un momento muy malo, y tal es así que, bueno, 2 años después termina desembocando en un descenso. Y bueno, y hablando de don Julio, su lugar en el mundo, Arsenal de Sarandí, que cuando usted llegó a Arsenal, ¿se imaginó todo lo que se consiguió, la historia que consiguió Arsenal a partir de su llegada? La verdad, yo me habría hablado de Arsenal en un primer momento, también le había dicho que no, me vuelven a llamar de nuevo, y me acuerdo que era un 25 de mayo que me llama Arsenal, que estaba don Julio en la sede de Arsenal ahí, yo había pedido hablar con don Julio, y cuando llego estaba don Julio y Julito, y lo que yo le dije es que Arsenal en ese momento estaba comprometido con el tema del descenso, tenía 2 equipos, Argentinos Juniors y Colón, nada más para abajo, y yo le había dicho que yo venía por la gloria, no venía únicamente a salvarme del descenso. Y Julito me dijo, yo también, yo quiero ir a Japón. Y yo le digo, bueno, el presidente está más loco que yo. Y la verdad que después, a los 2 años, Arsenal terminó yendo a jugar la final de la Suruga Banca a Japón, ¿no? Así, y jugaron el Estadio Azteca, nada menos que la primera final, donde consiguieron un triunfazo. Sí, la verdad, experiencias inolvidables en esa Copa Sudamericana, todo lo que pasó, por los equipos que tuvimos que enfrentar, al San Lorenzo campeón de Ramón Díaz, al River de Pasarela, eliminamos a Activa de Guadalajara, que nunca había perdido con un equipo argentino, a Goiás de Brasil, y en la final con el América de México, en el Estadio Azteca repleto, con todo lo que eso significa, ¿no? Y el gol de Andrés, me imagino que fue el que más festejó en su vida, o uno de los que más festejó. Sí, no lo festejé tanto, lo festejé después porque en ese momento tenía que acomodar el equipo, porque tenía como 4 delanteros en la cancha, porque teníamos la necesidad de convertir un gol, y bueno, ahí uno estaba más preocupado por acomodar el equipo, que no estaba bien acomodado en la cancha, y después sí, únicamente, lógicamente, que después con el tiempo uno lo festejó. Gustavo, bueno, ¿cuál es el director técnico que influyó en tu carrera o seguís sus pasos? Yo digo que tuve la suerte de muy joven llegar a Buenos Aires, ¿no? Yo con 34 años llegué a Buenos Aires a trabajar en Quilmes la primera vez, en la primera etapa, y de ahí tuve la oportunidad de reunirme con un montón de entrenadores, ¿no? Me reuní con Gribol, con el Bambino Veira, con Basili, con Daniel Pasarela, que estaba en la selección, con Peckerman y Tocali, que estaban en juveniles. Y ahí donde uno en definitiva uno iba modelando su propio perfil, ¿no? O sea, yo siempre digo que una fotocopia, por más perfecta que sea, nunca va a ser igual que la original. Y ahí donde uno fue modelando su propio perfil de entrenador. Lo conocí a Valdano, lo conocí a Bilardo, lo conocí a Menotti, o sea, tuve la oportunidad de hablar con todos ellos, y ahí es donde uno veía donde más o menos estaba parado, y después tuve la suerte de hacer una muy buena relación con Carlos Bianchi, a una persona que la admiro y la aprecio muchísimo. Gustavo, ¿hincha de qué club sos? ¿Cómo, disculpe? ¿De qué club sos? ¿Hincha de qué club? Yo era hincha de Racing, pero a esta altura es como que uno le quiere ganar a todo, ¿no? Hincha Atlético de Rafaela, pero ya es como cuando uno ya se pone en esto, ya no tiene más sentimiento más que defender el club que uno dirige. ¿Alguna vez, dirigirías en Racing nuevamente? Dirigiría a cualquier equipo que me venga a buscar, o sea, yo digo que está más allá de la misma manera cuando me preguntan, o sea, más cercano a mis sentimientos está Atlético de Rafaela que de Racing. Y bueno, y en algún momento uno analiza después en este tipo de circunstancias, porque al ejercer esta profesión uno como que en algún punto tiene que matar la pasión, ¿no? Porque si no se mata la pasión no se puede sobrevivir en este ámbito, entonces ahí es donde uno está obligado a matar los efectos de la pasión y no puede pensar y resolver como
como hincha, sino fundamentalmente tratar de analizar las cosas con racionalidad, y es ahí donde uno, en definitiva, para mantenerse al margen de los vaivenes que produce esta profesión, de las subidas y las bajadas, es como que uno tiene que matar esa pasión. Si bien los medios hoy desinforman más que informar, se habló, bueno, estuviste cerca de dirigir a Racing en algún momento. Tengo mis dudas porque lo más cerca que uno puede estar es firmando el contrato, ¿no? Pero igualmente, ¿es verdad que alguna vez te llamaron, por lo menos de la sede? Mira, una vez me habló Marín cuando estaba al frente de la gerenciadora y le dije que no, porque justo habíamos ascendido con Quilmes, teníamos 6 meses, estábamos en primer año en primera, estábamos haciendo un muy buen campeonato, habíamos terminado en el 4º puesto, y yo no soy una persona que me guste por ahí cortar los contratos a mitad del camino. Cuando los firmo me gusta respetarlos. Y después, en la otra oportunidad que sí estuve reunido con Blanco, fue antes de Saba, ¿no? Que estuvimos reunidos, pero bueno, eligieron a Saba, así que no tuve otra oportunidad de poder dirigir. Bueno, una pregunta más. También sos comentarista de Caracol Televisión, ¿no? Sí, hace el año 2006, el año desde el Mundial de Alemania, que trabajo para la cadena Caracol de Televisión de Colombia en todo lo que son los eventos internacionales, lo que es Copa América, eliminatorias, sudamericanos, mundiales, y la verdad que es un lindo ejercicio para mí, y es la oportunidad también de poder ver jugadores, ver sistemas, poder hablar con entrenadores, tener roces con entrenadores de todas partes del mundo, donde uno de pronto se va poniendo al tanto de un montón de cosas, y bueno, son experiencias que son muy enriquecedoras y muy válidas para mí también. Haciendo un pequeño paréntesis del fútbol, recuerdo una imagen suya muy contento sacándose fotos con Ernesto Sábato en cancha de Quilmes. Me imagino que es muy admirador de su obra, al igual que yo, por ejemplo. Sí, fue en la cancha de San Lorenzo. San Lorenzo. Exactamente, sí, un día que con Quilmes le ganamos a San Lorenzo 1-0, y había una especie de tratar de concientizar hacia el público para que lean, y había todos escritores, cuentos de distintos escritores que de pronto estaban presentes en algunos estadios, y en ese caso se dio el caso del maestro Ernesto Sábato, a quien admiro mucho, en un libro que escribió, La Resistencia. Es algo realmente maravilloso su reflexión que hace hacia cómo uno debe resistir en los momentos de adversidad, y tuve el placer de conocerlo y estrecharle la mano, y de la misma manera en Perú pude conocer y saludar a Vargas Llosa, ¿no? A quien también admiro mucho. Gustavo, ¿para cuándo el libro? No sé, todavía no. Todavía estamos recién en la lucha todavía por tratar de terminar esta parte de entrenador para pensar en eso. O sea, hay mucha gente que me dice hacerlo, escribirlo, tenés muchas experiencias, vivencias, pero bueno, es como que uno a veces todavía no tiene ese tiempo para ponerse a reflexionar, a pensar y a escribir sobre algo que realmente valga la pena, ¿no? Entonces todavía estoy comprometido con la acción, y es como que siento que la acción se lleva todo el tiempo de mi vida. Bueno, mucho se habla de la actualidad de la AFA, ¿no? Hace 2 años, ya vamos por el tercero, el fallecimiento de Don Julio trajo todos estos problemas, como que salieron toda la basura debajo de la alfombra, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento vos que lo tuviste más cerca, creo que todos, ¿no? Al estar en el Arsenal, ¿cuál era la actitud de Don Julio? Yo creo que Don Julio era una persona muy preparada, y que de pronto le tenía mucha ventaja con respecto a un montón de dirigentes que uno tiene la oportunidad de ver, o hablar, o de relacionarse. De pronto manejaba, y más que nada porque tuve la oportunidad de estar con él en el exterior y ver el respeto que tenía en el contexto internacional la figura de Don Julio, que de pronto era muy discutida acá en el país.
pero el tema es que yo creo que él no concebía la AFA sin su presencia. Y en algún punto, y salvando las distancias, es como que cuando al general Perón le preguntaban, general, ¿quién va a heredar el movimiento? Y él decía, el pueblo lo va a heredar. Sí. Entonces, exacto, no, claro, pero el tema era que no concebía Perón, el peronismo sin él, y de la misma manera que Grondona no conseguía la AFA sin su presencia. Por eso nunca ni Perón preparó un sucesor, ni Grondona preparó un sucesor tampoco. ¿Y quién sería López Rega en la AFA? No lo sé, no creo que haya una figura tan detestable como López Rega, pero sí creo que lamentablemente hay gente que no estaba preparada, no tiene capacidad para enfrentar los problemas del fútbol y solucionar los problemas del fútbol. Y yendo a su actualidad en Gimnasia, ¿alcanzan los parches para tratar de salir adelante con un plantel tan reducido? Se le han ido jugadores como Walter Bow. ¿Cómo se las arregla para poder organizar el equipo y salir todos los fines de semana a jugar? Y es difícil. El otro día me estaban hablando, o sea, justamente me preguntaban por Bow, por el momento que él estaba viviendo en Boca, y pensar que de pronto en Gimnasia lo perdió por 30.000 pesos, porque al chico tuvo un juicio de desalojo, no le pagaban el alquiler, y entonces el representante, a Gimnasia no le hizo contrato, el representante no se quiso sentar a hablar con la gente de Gimnasia y terminó perdiéndolo, o sea que por 40.000 pesos Gimnasia se perdió a tremendo delantero, ¿no? Y tiene miedo Perdón, sí, siga. No, y contra ese tipo de cosas es muy difícil, entonces uno tiene que tratar de armarse de paciencia, de ingenio, para tratar de ver de qué manera uno puede buscar jugadores para tratar de suplirlos y tratar de hacer un equipo competitivo. Entonces después cuando uno ve que los jugadores van y brillan en otra parte, y bueno, dice uno no le queda más que alegrarse por la realidad de los chicos, pero lamentarse porque en definitiva es como que uno nunca tiene la posibilidad de pelear igual a igual con el resto. ¿Y tiene miedo que ese tipo de cosas le termine perdiendo el prestigio que tan merecido lo tiene? No, yo creo que ya a esta altura ya estoy más allá. Estoy más allá de ganar o de perder un partido. Yo creo que las cosas que uno ha hecho en el fútbol, a mí personalmente no me cambia ganar un partido más o ganar un partido menos, o clasificar a una copa más o clasificar a una copa menos. Ya tuve la suerte de viniendo del ascenso, siendo de Rafaela, del interior, no solamente dirigir hace 13 años en primera división, sino haber ganado 4 títulos en primera, un internacional, haber clasificado a 6 Copa Libertadores, 5 Copas Sudamericanas, o sea, no le puedo pedir más nada al fútbol. Y hoy hablaba de lo que le había comunicado el presidente Olimpo, como que no lo veía a la altura. ¿Le duelen ese tipo de etiquetas que por ahí se plantean desde la prensa, técnicos de primer nivel, técnicos de ascenso? ¿A usted le molesta un poco o trata de no hacerle caso? No, la verdad que no le doy, o sea, yo digo, a ver, hay una frase de Einstein que es muy buena, ¿no? Que dice que es mucho más sencillo desactivar un átomo que un preconcepto. Entonces, cuando hay un prejuicio adquirido, ya está listo, uno no puede luchar contra un prejuicio. Entonces, lo único que tiene que hacer es centrarse y enfocarse en lo que tiene que resolver. Después, nosotros somos un país de rótulos, por historia, radicales o conservadores, radicales y peronistas, Piliolo, Gatti, Menotti o Bilardo. No somos uno, no somos uno y otro, somos uno u otro. Entonces estamos en un país de rótulos o estamos en un país de extremos. Y me parece que así fue siempre nuestra idiosincrasia, y creo que está mal. Por eso yo soy de una generación que yo creo en Bilardo y en Menotti, en los dos, porque gracias a Dios fueron los dos nuestros. Y en definitiva de los dos, después de los dos, vinieron un montón de entrenadores que también utilizaron sus huellas y marcaron un camino. Entonces, en ese tipo de situaciones no me meto ni entro en ese tipo de discusiones. No me parece que no sirven para nada. Yo creo que uno no tiene que dar las batallas que no tiene que dar. Era como decía Fito Páez, no hay que hacerse enemigos que no estén a la altura del conflicto. Lo mismo pasa con Messi y Maradona, ¿no? El tema de creo que gran parte de las mesas de debate de periodistas deportivos, y los que no son deportivos también, Messi o Maradona. Para mí hay que estar contentos. Tenemos a Maradona nacido en Argentina, Messi nacido en Argentina, y un futuro que esperemos que salga otro crack mundial, galáctico, y poder disfrutarlo.
Sí, no tengas dudas. Por suerte los dos fueron nuestros y por suerte los dos nos dieron cosas, más Maradona que Messi. Ojalá que Messi todavía tiene tiempo y pueda dar algunas cosas más. Pero en definitiva, yo digo que en algún punto es un juego, de pronto la discusión o el tomar parte le sirve más a la prensa que a la discusión en sí misma, porque yo creo que en definitiva uno tiene que estar contento de que son nuestros y son argentinos. Me interesa conocer su opinión sobre el fútbol para todos, que tanto se habla. ¿Cuál es su opinión al respecto? Primero creo, a ver, se lo dije a don Julio en su momento, ¿no? Creo que el primer error, el gran error del fútbol fue haber metido la política dentro del fútbol. Porque de pronto uno veía que en la educación, en la salud, en la seguridad, en todas las cosas que tenía que resolver la política estaban en problemas. Y el fútbol en algún punto era ajeno al terreno o al mundo político. Cuando la política se metió dentro del fútbol, los problemas de la política se metieron dentro del fútbol también. Y por eso tenemos hoy más pujas políticas que resolución de problemas. ¿Y no cree que siempre...? Me parece que eso no corresponde, porque en definitiva el fútbol no era para todos y gratis, porque cada uno pagaba un cable y para verlo lo tenía que ver, porque salvo en algunos lugares donde estaba ATC, el resto tenía que verlo por los otros canales y si no se pagaba no se podía ver. Y de pronto para el gobierno de turno era un negocio, porque de la pauta que mandaban para las publicidades a los canales, a los distintos canales, eran 2.400 millones y terminaron con 950 millones de pesos, después utilizando al fútbol para hacer publicidad oficial. Entonces hay un montón de plata que se ahorró y que de pronto hoy al fútbol se le agarra desde el punto de vista político también, para decir no se puede gastar más un peso en fútbol, esto y lo otro, pero durante mucho tiempo se usó muchas veces la plata del fútbol para hacer política. Y se justificó esa plata que se derivó para otros lugares con el tema del fútbol, porque en definitiva era mucho más barato para un gobierno de turno como para este gobierno. Le resulta hoy, por una cuestión política, tratar de decir hay que desligarse del tema del fútbol porque no se puede gastar, pero no tenga duda que si hacen publicidad en los distintos canales, la plata que se va a gastar es mucho mayor que la que se le da al fútbol. Y yo creo que lamentablemente el haber metido a la política dentro del fútbol fue lo que generó que hoy el fútbol esté como esté. ¿Usted cree que va a arrancar este fin de semana el fútbol? La verdad no lo sé, y creo que si el fútbol arranca para darle nada más que con un parque y como hacían los romanos, pan y circo, y que todo continúe, no sirve de nada. Yo le aseguro que hay mucha gente del ascenso que está muy mal. Yo estoy en un grupo con muchos entrenadores de Nacional B, de Primera B, de Primera C, y realmente están en una situación muy caótica. Y si nosotros lo único que queremos es decir, bueno, que paguen algo para que arranque el fútbol y no se solucionen los problemas de fondo, a corto plazo vamos a estar de la misma manera, porque lo mismo dijeron hace 6 meses atrás, y lo mismo vuelven a decir ahora, y lo mismo va a seguir pasando. Entonces, si no se atacan los problemas de fondo, me parece que el hecho que arranque el fútbol o que no arranque el fútbol termina siendo un tema absolutamente anecdótico. Como hombre del interior le pregunto, ¿cree que el fútbol del interior está muy marginado, muy discriminado en la estructura del fútbol argentino de la AFA? Y sí, ahora va a ser mucho mayor también. La discrepancia va a ser, si se crea la Superliga, olvídense que es un golpe de muerte para el ascenso y para el fútbol del interior, porque va a quedar bajo la órbita de AFA. La Superliga se va a encargar de lo que es la primera división, la gran plata va a partir para los equipos de primera, que de pronto va a ir tendiendo hacia cada vez un número más reducido, va a empezar a marcarse mucha más diferencia entre los equipos grandes y el resto, y ni que hablar con el ascenso. Entonces las partidas de dinero que va a haber para lo que es el fútbol del ascenso y el fútbol del interior se va a reducir mucho, y de esta manera va a ser muy difícil tratar de sostener el fútbol del interior como también se sostenía durante un tiempo, se sostuvo durante un tiempo. ¿Y su opinión respecto a la selección argentina, la actual coyuntura, Edgardo Bauza, considera que la selección va a clasificar sin ningún tipo de inconvenientes al Mundial? ¿Cómo ve el futuro? Sí, yo soy optimista. Yo creo que Argentina va
va a clasificar. Fue importante el hecho de haber ganado el partido con Colombia. Lo posicionó bien, está muy pareja la eliminatoria, más allá de que uno ve Brasil, Uruguay, que se van perfilando muy bien, pero uno cree que Argentina también va a estar en esa tónica y creo que no va a tener inconveniente de estar en el Mundial de Rusia. Gustavo, una pregunta personal, ¿cómo está compuesta su familia? Mi esposa Daniela Piñolo, que es de Rafaela, y mis hijas Agustina, que tiene 25 años, y Josefina, que tiene 23 años. ¿Juegan al fútbol? No, son profesionales. Una es abogada y otra es licenciada en Administración de Empresas. No se tiraron por el padre, ¿no? No. Lejos de una cancha de fútbol, Bajero. Bueno, pero le puede servir en el futuro, ¿no? Esperemos que no la necesite. La abogada, por sobre todo. No, por eso, digo que ojalá que nunca necesite de ella. Otra pregunta, y ya vamos cerrando la nota. ¿Por qué el apodo Lechuga? Porque de pibe cuando era chico yo tenía la cabeza con muchos rulos y de pronto me decían como que tenía la cabeza como una planta de lechuga y bueno, entonces de ahí me quedó lechuga para toda la vida. Bueno, ¿y lo aceptaste bien o lo tuviste que aceptar por no hay problema, era simpático. ¿Qué está leyendo? Me conocen en Rafaela y en la provincia de Santa Fe me conocen más por lechuga que por Gustavo Alfaro. ¿Está leyendo algo en este momento? Sí, estoy leyendo los sables del odio de Vargas Llosa. Una novela, excelente, sí. Sí, exactamente. Bueno. Muy lindo libro. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por esta nota y esperemos que arranque el fútbol, le vaya muy bien con Gimnasia y en su futuro profesional. Ojalá, lo importante es tratar de pelear, de estar presente, de afrontar la coyuntura como uno puede afrontarla y tratar de hacerla con la mayor dignidad posible. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, y gracias como siempre por la humildad de la gente del interior, justamente que siempre la remarcamos. Tuvimos la oportunidad de hablar. Sos el tercer técnico de primera división en el cual podemos contactar y que humildemente nos dan la nota. Anteriormente estuvo Pedro Troglio y estuvo también Osela. Sí, un grande. Pedrito, un amigo, un grande, y Diego también. Y la verdad, para mí es un placer porque soy un hombre del interior y como siempre digo, más allá de las circunstancias o los avatares de la vida, uno no tiene que olvidarse de sus raíces y mis raíces están ahí en el interior. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, y hasta la próxima. Muy pronto esperemos poder charlar contigo nuevamente en un futuro cercano acerca del fútbol en general. Cómo no, ha sido un placer y quedo a sus órdenes para lo que necesiten. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Gustavo Alfaro, el Lechuga Alfaro,